Ahí va, ahora sí. Bueno, entonces, hablemos un poco más o menos para refrescar un poco la memoria de lo que veníamos hablando. Bien. Eh, Primera clase, primera vez que nos vimos, más o menos habíamos visto una introducción a lo que es la IA en general. Bien. Todas las ramas que podía haber, bien, todos los usos a los cuales se les daba, que tal vez en la mayoría de los casos no se los conocía, incluso yo mismo cuando me pongo a estudiar esto, digamos, me doy cuenta de esas cosas, digamos, de que son ramas, digamos, que están hace tal vez mucho tiempo, pero uno no las considera IA por ignorancia nomás. Pero, entonces la IA es algo, es un campo muy amplio que abarca tanto la IA como la conocemos hoy, que sería la IA más, entre muchas comillas, fuerte, porque es capaz de hablar con nosotros, de respondernos preguntas, de resolvernos dudas. Y hay otros algoritmos que también son considerados algoritmos de IA, pero que no piensan tanto, digamos, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Entonces habíamos visto que, bueno, había montones de ramas y había una en específico que era la rama del Machine Learning, que es la rama en la que nos empezamos a adentrar un poco más. Porque, bueno, en esta rama es básicamente por lo que hoy todo el mundo se interesa por la IA. Porque todas las IA que nosotros conocemos, todos con la mayoría de las IA con las que nosotros interactuamos, están justamente enganchadas, o sea, van de la mano con el Machine Learning, digamos. Que comparándolo con otros algoritmos de IA, nosotros decíamos que por ahí había algunos algoritmos, por ejemplo, para, por ejemplo, un personaje de un videojuego. Tal vez hay un algoritmo adentro, digamos, alguien programó, digamos, un personaje en el juego. Seguramente conocen el Mario, seguramente. Así que, por ejemplo, los bichitos que se mueven en el Mario, alguien adentro los programó y de cierta forma le dieron inteligencia artificial, ¿no? Entonces con eso le dan el comportamiento que tienen. Pero a diferencia de justamente esta rama, por ejemplo, y el Machine Learning, lo primero que en lo que se diferencian es que los algoritmos de Machine Learning aprenden por sí solos. No les tenemos que enseñar todo. Justamente al bichito de Mario hay un programador que va y le dice cada cosa que tiene que hacer. Y lo que vos le decís que no puede hacer, no lo hace, porque nadie le enseñó que lo puede hacer así. Nadie puede, digamos, nadie le dice cómo, constantemente vos le tenés que estar contando cómo es eso. Y de hecho así es la programación para cualquier aplicación, incluso de el WhatsApp o cualquier aplicación que ustedes usen hoy, por ejemplo, es así. Este, Se hace solamente lo que está programado. No es que las aplicaciones funcionan porque sí, digamos, sino que alguien atrás está haciendo cada una de las cosas a mano. Obviamente es un programa que lo haga a mano, pero le da cada una de las instrucciones. Y en el Machine Learning aprende solo, que eso es una cosa fantástica. Dentro del Machine Learning hay otras subramas, de las cuales nosotros vamos viendo dos ramas nomás. Pero hay ramas, por ejemplo, de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, redes neuronales. Hay, que todavía no hemos visto redes neuronales, pero hay muchas ramas que básicamente todas tienen lo mismo en común, que es que de cierta forma logran hacer que un programa aprenda por sí solo. ¿Bien? En cuanto a algoritmos de aprendizaje supervisado, perdón, de no supervisado, habíamos dicho que eran algoritmos a los que nosotros le dábamos los datos con los que se iba a entrenar, pero ya sabíamos cuál era la respuesta de esos datos. ¿Bien? Por ejemplo, habíamos hablado bueno, por ejemplo, poníamos el ejemplo de la tabacalera, por ejemplo, de la clase pasada, que si nosotros queremos hacer una IA con eso, y bueno, vamos a tener datos, por un lado, por ejemplo, datos de la temperatura que había en ese momento, datos de la humedad que había en ese momento y montones de otros factores. Y el dato que nosotros ya conocemos y que queremos buscar, por ejemplo, sería la medida sí, un porcentaje de medida que le necesitaríamos meter a la caldera para que seque para que deje el tabaco en cierto porcentaje de humedad, por ejemplo. ¿Bien? Y así como para un montón de otros ejemplos que hemos visto, por ahí habíamos visto para, eh,
por ejemplo, para saber cuánto ganaban las personas, por ejemplo. No sé si habíamos hecho este ejemplo, pero bueno, por ejemplo, para la predicción de emisión de dióxido de carbono o de eficiencia de combustible de un auto, por ejemplo. ¿Bien? Eso eran los algoritmos de aprendizaje supervisados, a los cuales yo le doy los datos que ya tienen, que yo ya conozco una respuesta. Habíamos visto ahí un par de algoritmos, como para que ustedes sepan, regresión lineal, logarítmica, árboles de decisión. Así como nosotros vimos esos tres, hay una barbaridad y hay variantes de cada uno. O sea que, no, el de regresión lineal no era tan bueno en estos aspectos y bueno, seguramente hay alguna variante que lo modifica un poco para que corrija ciertos aspectos y vaya mejorando más, digamos. Lo que nosotros vimos eran como lo base de lo base, digamos. Pero sí hay variantes y normalmente cuando uno quiere usar uno de estos algoritmos, prefiere utilizar esas variantes porque son cosas un poco más piolas, ¿no? Funcionan mejor, digamos. Entonces muchas veces se utilizan esas variantes. Lo mismo para para algoritmos de aprendizaje no supervisado, que a diferencia de los otros, no necesitaban una respuesta de los datos. Uno de los ejemplos o de los algoritmos que nosotros habíamos visto acerca de esto, para lo que se usa un montón, es para el tema de agrupar datos por distintas características que se pueden, por ejemplo, usar por ejemplo, en una aplicación de un banco para filtrar clientes y separarlos por grupos a todos los clientes de un banco. Y en base a eso, enviar cierto tipo de publicidad a un grupo específico o en un hotel enviar, de todos los clientes que voy teniendo, enviar publicidad específica dependiendo de, por ejemplo, los gustos de cada persona. Nada, no le voy a ir a enviar, no, mira, tenemos una oferta en invierno porque tengo un hotel en la montaña, por ejemplo, en donde nieva, y no le voy a mandar al que vino en verano y que siempre viene en verano porque por ahí no le interesa esa parte, sino que le voy a mandar solamente a las personas que vienen en invierno, por ejemplo, cuando está nevando. Entonces, el agrupamiento se puede utilizar para eso. Habíamos visto de nuevo algunos algoritmos ahí, que realmente la idea es que los veamos muy por arriba justamente porque hay otras versiones mejoradas, incluso muchas veces nosotros, como entre muchas comillas, los que vamos a hacer una guía, tal vez no interactuamos tanto con esta parte, salvo que nos quiera, que querramos profundizar un poco más, digamos, en esos temas, digamos. Entonces, pero bueno, por ahí ya si nos adentramos más se hace algo mucho más técnico, entonces la idea es que sea una introducción general. Pero bueno, habíamos visto también algunos tipos de algoritmos ahí, y lo que toca ver hoy es cómo sabemos, cómo funciona, por un lado, el entrenamiento de un modelo, y por otro lado, ¿cómo sabemos qué tan bien funciona un modelo? Porque un modelo no me va a servir de nada si hace las cosas mal. O sea, si me da los resultados que no espero y al final es al vicio, digamos, no me sirve de nada. Entonces, la idea de la clase de hoy es que ustedes tengan una idea de cómo es que funciona su entrenamiento y, y qué aspectos cambiar dependiendo de los resultados que nosotros vamos obteniendo. No, mira, me está respondiendo mal. ¿Por qué? Bueno, la idea es que podamos detectar por qué es que nos está respondiendo mal y en base a eso cambiar algún aspecto específico de nuestro proceso de creación de la IA. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a mostrarles aquí una presentación en la que vamos a explicar todo esto. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, entonces, bueno, como dije, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería un análisis de un modelo. Bien, este, ¿por qué queremos analizarlo? Bueno, por la razón más obvia, no queremos que nos haga las cosas, no queremos que nos dé resultados que están mal, ¿sí? Entonces queremos evitar que no sea que sea un modelo que la idea es que sea un modelo preciso, que haga las cosas bien y que realmente los datos que nos den, bueno, les demos algún uso real, ¿bien? Ahora, eh,
Este es un punto, tal vez esta es la más obvia, porque decimos, y sí, obvio, no vas a querer hacer algo mal, digamos. Pero este segundo punto de evitar errores comunes y malas interpretaciones es muy importante también, porque con algunas cosas que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ver cómo un modelo puede parecer que hace las cosas bien, pero no necesariamente hace las cosas bien. O sea que al final nosotros lo probamos y decimos, ah, está re bien, anda re piola. Y en el mundo real no. Y podemos ver por qué. ¿Bien? Así que nada, eso. Este, Vamos a introducirnos antes en cómo se divide un dataset. Nosotros habíamos hablado de dataset como un conjunto de datos iniciales para entrenar el modelo. ¿Bien? Internamente, lo que se hace en los modelos no es entrenarse con todos esos datos, sino que hay un proceso que nos permite justamente ver qué tan bien rinde ese modelo. ¿Bien? Pensemos que nosotros tenemos, con la imagen nos podemos guiar bastante. Pensemos que nosotros tenemos este, nuestra tabla o nuestros datos, digamos, completos, de los cuales solamente el 80% más o menos, el 70%, eso es un valor que uno lo puede cambiar, pero generalmente va entre ese rango, está dedicado, el 70% del dataset original está dedicado a el entrenamiento y el otro a pruebas. Ya vamos a adentrarnos en cada uno. Eh, y de este 70% se divide más o menos en un 15% en un dataset de validación y otro de entrenamiento. Entonces, al final, vamos a tener tres grupos. Después vemos esto de los batches, esto ya lo dejamos para el final, pero nosotros básicamente tenemos este, tres grupos, ¿bien? De un dataset original. Tenemos los datos de entrenamiento, datos de validación y los datos de prueba. Bien, los datos de entrenamiento más o menos son el, como el 70%, el 60% de los datos. Los de validación el 15% y los de test el 15%. Bien, obviamente pueden ir cambiando esas cosas porque uno los puede configurar, pero para que se hagan una idea de las medidas. ¿Qué hace cada uno? Bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito más. Empecemos con los datos de entrenamiento. Con datos de entrenamiento no me refiero a todo de nuevo, me refiero solamente a a esta sección de training. ¿Bien? ¿Qué es esto? ¿Bien? Básicamente, este conjunto de datos es con el que la IA va a aprender las cosas, todos los patrones, la relación entre los datos que nosotros vinimos aprendiendo, básicamente todos los algoritmos que nosotros vinimos usando, van a aprender con este grupo de datos. ¿Bien? Es muy importante que de hecho, no solamente para esta sección, sino para todas las otras secciones del dataset, es muy importante que haya cantidad suficiente de datos, porque a mayor volumen de datos, generalmente el modelo aprende mejor. ¿Bien? Cuando hay pocos datos, es realmente difícil que el modelo funcione bien. Eso seguro. Después vamos a ver algún ejemplo en alguna clase tal vez, o incluso tal vez hoy les puedo mostrar un poco, pero a mayor volumen de datos, a veces anda mejor. O sea, no siempre quiere decir que cuanto más datos, mejor sea, ¿no? En la mayoría de los casos sí. Pero sí es importante que no tenga pocos datos, porque de esa forma nunca va a aprender la cantidad que realmente necesita. ¿Bien? La calidad de los datos. Ah, siempre les digo que la calidad de los datos, ser buenos datos, que los datos no son cualquier dato, bueno, es full importante. Primero, evitar que haya datos duplicados o datos que están incompletos, por ejemplo. O datos que no son reales, que por ahí están ahí como valores de prueba, por ejemplo. Es muy importante que estos datos se vayan, que solamente estén los datos que realmente están completos y que cada uno de sus parámetros
está bien, digamos, ¿sí? Y diversidad y representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Los datos tienen que ser diversos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema de eh, clasificación de spam, por ejemplo, en donde más o menos un dataset, por ejemplo, yo creo que tengo aquí algún dataset, ya les voy a mostrar, pero por ejemplo, un dataset de clasificación de spam podría tener la siguiente estructura. Una columna que me diga si es realmente spam o no, y una columna que me diga el texto que tiene el dataset, el mail, por ejemplo, o el mensaje. Con esas dos columnas yo podría hacer una IA que determine, digamos, ¿no? Si es spam o no. Pero, ¿qué pasa si en todo mi dataset yo tengo, por ejemplo, 1000 datos, mil registros, de los cuales 980 son spam? Y los otros 20 son no spam, porque ese es el dataset que yo conseguí. Si yo tengo eso, es muy probable que el algoritmo que yo haga me clasifique cualquier dato como spam, porque su dataset original, el 90% es spam. O sea que casi todo es spam. Muy seguramente él también diga, ah, bueno, casi todo es spam. Entonces al final mi dataset me está arruinando un poco. ¿Bien? Así que eso es importante, que sean datos diversos. Bien, vamos con la siguiente subdivisión del dataset, que serían los datos de validación. Bien, aquí tenemos otra imagen para que más o menos lo tengamos en cuenta. El training es el que acabamos de ver. Bien, nosotros ahora vamos a la validación, que en una instancia inicial habíamos dicho que estaba dentro de esta misma sección. Bien, o sea, el test es una cosa completamente separada de estos dos. Ya van a ver por qué. Pero la validación es como una subdivisión más en el training. Entonces, ¿para qué se usan los datos de validación? Básicamente, con el dataset de validación es con el que la IA va a calcular, digamos, qué tan preciso es. Ya vamos a ver algunos otros parámetros que calcula, pero vamos a ver l- por cuentas matemáticas, digamos, calcula qué error promedio tiene, qué precisión tiene un montón de valores, digamos, que calcula. Y en base a esos valores yo puedo determinar cómo está funcionando. Che, está haciendo un modelo muy impreciso, o está haciendo un modelo muy preciso, que a veces es un problema, ya vamos a ver. Entonces, con esos valores yo puedo ir determinando y haciendo cambios en los parámetros de mi algoritmo. Los parámetros de mi algoritmo, dependiendo del algoritmo que sean, por ejemplo, en el de K-means, en el algoritmo de agrupación, nosotros podemos configurar el parámetro K. Entonces, con eso nosotros vemos qué resultado tiene, modificamos los parámetros y volvemos a hacer el entrenamiento. ¿Bien? Justamente en esta etapa de validación es donde uno más esfuerzo, entre comillas, va a meter a, a ver qué parámetros tengo que cambiar, qué parámetros no tengo que cambiar, ¿bien? Y aquí vamos a ver, bueno, eso sería justamente la clasificación de los hiperparámetros. Ahora, se puede detectar algo que se llama overfitting y underfitting, ¿bien? El overfitting es el sobreentrenamiento, bien en español, y el otro es como, eh, bueno, no sé cómo se diría ese, pero bueno, el sobreentrenamiento o overfitting es cuando el entrenamiento, cuando la IA entrenó o solamente es capaz de detectar los patrones entre los datos con los que fue entrenado. Eso quiere decir que aprendió tan bien que se memorizó todos los datos. Pero cuando yo le doy valores nuevos, no sabe, porque ya se memorizó todos los anteriores
y un valor nuevo tal vez no es ninguno de los igual de los anteriores, digamos. Entonces ahí hay un overfitting. Dependiendo del algoritmo que usamos, se pueden ver qué parámetros se pueden configurar para solucionar este problema. Y underfitting significa que básicamente que no entendió nada, que no funciona bien. Ese es el más simple de detectar porque uno ve los valores que tiene en el entrenamiento y se da cuenta de que no, de que son muy bajos, por ejemplo, el porcentaje de errores del 80%. Ah, bueno, no tiene buenos datos, digamos, y hay que ver por qué se produce ese error. Generalmente es por la calidad de los datos. ¿Bien? Y algo que es muy importante aquí, que es justamente qué modelo ver, nos ayuda a determinar qué modelo es el que funciona mejor. Porque hay muchos modelos para hacer distintas cosas. Podemos usar regresión lineal, podemos usar la logarítmica, podemos usar el K-means, podemos utilizar lo que ustedes quieran. Pero hay que ver cuál nos sirve mejor para nuestro conjunto de datos. Y justamente en esta parte podemos comparar cada uno de los algoritmos. ¿Bien? Ahora, que bueno, es un poco lo que nosotros veníamos haciendo en Orange, o bueno, un ejemplo que yo les había mostrado, en donde con un mismo dataset, veamos si lo tenemos aquí, a ver si es este. Ah, bueno, este no es, pero lo podemos hacer en este mismo. Ah, este no, porque este es de Cummins. Hagamos otro, a ver. Entonces, vamos al de... mm, no sé cuál era, pero bueno, lo hacemos. Ah, bueno, mira, justo era este. Espectacular. Que era más o menos lo que nosotros íbamos intentando hacer aquí. ¿Bien? En donde nosotros tenemos un conjunto inicial de datos, ¿sí? Lo entrenamos con distintos algoritmos y, bueno, aquí le habíamos puesto este de predicciones, pero yo les había mostrado aquí, si no se los muestro ahora, un nodo que era de test and score, ¿bien? Que podemos básicamente probar cada uno de estos modelos para ver qué resultados va teniendo, ¿bien? Este, vamos a utilizarlo. Ahí está. Lo podemos borrar y esto también. Entonces aquí yo lo que estoy utilizando es, este es mi conjunto, este es mi dataset inicial. Aquí está mi dataset inicial. Aquí lo que hacía era sacar las columnas irrelevantes para que no haya datos que son irrelevantes. Le ponía los distintos algoritmos que habíamos visto y nosotros estábamos trabajando con este de predicción para ver los resultados directamente. Pero ahora queremos ver nuestro score, digamos, para cada uno de los algoritmos. Aquí están los algoritmos, KNN, Random Forest, Tree o la regresión lineal. Y están algunos parámetros que ya vamos a hablar un poco más, pero no tan técnico para no ver tanto la parte matemática. Pero básicamente son valores que me dicen que también funciona un modelo, que también tiene, bueno, hay que ver en base a esto qué modelo es el que me estaría funcionando mejor en este caso. ¿Bien? Cuando Pero uno, una sí, pregunta, y en ese caso, ¿cómo uno puede diferenciar que lo que anda mal, por ejemplo, si el modelo, estamos usando un modelo y los datos no son buenos, entonces está subentrenado. ¿Cómo uno se da cuenta que en realidad lo que está mal es los datos y no el modelo? normalmente el modelo, a ver, como tal, a ver, por eso vos probás todos los modelos, para ver cuál es el que funciona mejor, porque algunos se funcionará re mal. Ahora, los modelos normalmente unos no los, como son algoritmos, son formas de trabajarlo en los datos. Normalmente uno en principio no modificaría la lógica del algoritmo, o sea, no modificaría el modelo o la lógica digamos, modelo sería el cerebro, ¿bien? O sea, nosotros no estaríamos modificando
cómo funciona el algoritmo, pero sí hay algoritmos, digamos, ya predefinidos, digamos. Entonces nosotros utilizamos todos esos algoritmos predefinidos para ver los resultados. Evaluamos en base a estos valores cuál es el que nos conviene. Y, por ejemplo, viendo los valores, decimos, ah, bueno, la regresión lineal funciona mejor con estos valores. Entonces, en este caso, tal vez me conviene usar la regresión lineal. Y si vemos que realmente no tiene los valores que nosotros queremos, definitivamente el problema está en los datos. Ya sea porque tengo datos irrelevantes, que puede ser una forma, tal vez le estoy pasando, en este caso no, pero tal vez le estoy pasando algún dato que es irrelevante, o... Y ahí está justamente el análisis previo que tenemos que hacer de saber qué datos realmente sirven y qué datos realmente no, dependiendo de lo que nosotros queremos justamente analizar, digamos. Si nosotros estamos haciendo una, no sé, imagínate que estamos haciendo una clasificación por grupos este, de clientes de, no sé, un hotel. Volvamos con el ejemplo del hotel. Y tal vez hay algún valor, a ver, suponete, imagínate vos tenés en una base de datos el DNI de la persona y el DNI no va a ser algo que te afecte realmente a una clasificación, salvo que quieras clasificar por, no sé, la edad, tal vez encontrás algún patrón ahí, este, pero tal vez hay datos innecesarios que estás usando o tal vez hay datos que, por ejemplo, en el algoritmo de KNN yo puedo configurar, habíamos dicho, la cantidad de vecinos. Bien, la cantidad bueno, había muchos otros parámetros para configurar, pero o K o la cantidad de vecinos que nosotros queríamos en nuestro algoritmo. Este, y tal vez variando este valor, mi algoritmo, yo voy probando con uno, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 15, probando qué valores realmente funcionan mejor, digamos, para mi modelo. Sí tiene una cosa mucho más técnica, o sea, más matemática, digamos. Por eso yo digo que normalmente nosotros, como simples mortales, yo por ejemplo en la matemática soy malardo, malísimo, así que lo que yo por ahí en la parte como usuario de IA o como alguien que quiere utilizar la IA, normalmente utilizo ya algoritmos que ya están trabajados, porque estos algoritmos son realmente básicos, digamos. Si uno quiere hacer en base a esto, por ejemplo, un algoritmo más complejo, como un algoritmo que te genere texto o un algoritmo que te detecte, por ejemplo, no sé, imágenes, hay un montones de parámetros que se pueden configurar, un montones de cosas, pero hay que meterse ya a lo técnico así crudo y estudiarlo más a fondo, digamos, según el algoritmo que estés usando o los datos que estés, digamos. Habría que hacer un análisis mucho más profundo de los datos, digamos. Pero bueno, eso sería. No sé si respondió más o menos la duda, si no busco de explicarlo de otra forma. No, no, sí, sí, ¿Sí? Perfecto. sí. Este, entonces, bueno. Con el, nosotros básicamente tenemos parámetros que se, esto, yo porque digo, no me quiero meter tanto en lo técnico porque yo, de nuevo, les digo, soy malísimo en matemática y normalmente las fórmulas, todas estas cosas, ya las calcula la máquina. Yo por ahí tengo que entender un poco más o menos lo que son y muchas veces las uso así nomás porque sé que las tengo que usar ahí y espero el valor que tengo que esperar y listo. Y al final no sé cómo funcionan por dentro. Porque a mí, por ejemplo, no me gusta tanto meterme en la parte esa técnica, por ejemplo. Porque gustos míos, pero para los gustos los colores, ¿no? Así que ya vamos a ir viendo un poco más esos valores y si a alguno le gusta se mete de lleno si quiere. Pero bueno, entonces este sería más o menos la etapa de validación, ¿bien? Que me va a servir a mí para saber qué modelo funciona mejor, si tengo que cambiar algo, si tengo que cambiar los datos, que normalmente hay que cambiar los datos para justamente hacer que aprenda mejor, ¿bien? Pero bueno, eh, vamos a ver algo, este esquema, bueno, que no lo puse aquí,
Datos de validación, entrenamiento. Ah, no está en el conjunto de datos de... Aquí está, bueno, se me han movido las diapositivas. El conjunto de datos de prueba. El conjunto de datos de prueba es el último. ¿Y por qué este es distinto al resto? Porque la IA o nuestro algoritmo nunca lo ve, nunca sabe nada de este dato hasta el final. Cuando yo ya recién quiero realmente medir los resultados, utilizo este dataset para ver de predecir estos valores. Y esto también me sirve para saber qué otros problemas puede tener. Tal vez, de nuevo, puede tener un sobreajuste, que era lo que hablábamos recién, o tal vez no aprendió nada porque me rendía muy bien en las pruebas de recién, hacía todo perfecto, pero con el nuevo dataset no me tiró una bien. Entonces seguramente se memorizó los datos de memoria del otro. Si en ambas pruebas, digamos, tanto con el dataset de validación como con este dataset, son relativamente los mismos valores, digamos, tienen los mismos resultados, el modelo encontró una relación entre los datos. Después, si es buena o mala, hay que ver realmente con el resultado que te está dando. Pero si los valores de estos parámetros que yo les mencionaba aquí son parecidos y seguramente encontró una relación, digamos, alguna relación entre los datos. Pero bueno, después obviamente hay que revisar si el modelo te está dando o no el resultado que vos querés, porque tal vez te dice que no sé, el correo es spam y al final no era spam, digamos. Que a veces pasa eso. Vieron que a veces les pasa que, por ejemplo, ustedes le dicen, che, chequeen la casilla de spam, porque pasó en el medio de que a el algoritmo que detecta eso dijo, ah, bueno, te lo mando para allá, digamos. Pero bueno, obviamente hay que esperar el resultado correcto. Y bueno, y te da otras métricas también para medir la precisión, el F1, bueno, hay montones de otras métricas que se van a ir viendo. Pero con esos valores yo sé por ahí qué problemas podrían llegar a tener. Bien. Eh, Vamos a hablar de lo que es la validación cruzada. Bien. Hasta ahora entonces vimos cómo se divide el dataset y cómo se divide básicamente en tres partes. Entonces, eh, el, el dividirlo, digamos, de esta forma, nos puede generar un problema, que es justamente el problema que les estábamos mencionando del overfitting, que es que se memorice los datos. Porque al yo dividir el dataset de esta forma, y tal vez me memoricé tan bien estos datos de aquí, y aquí, digamos, también estoy validando porque me memoricé todos estos datos, y ya con los otros datasets de validación y test no me va a funcionar bien. Porque aprendí mucho con digamos, los aprendí tanto que me los memoricé. Ahora, entonces con datos nuevos funciona mal. La validación cruzada nos permite resolver este problema, ¿bien? Porque nos permite no solamente hacerlo a esa división, digamos, de dataset de entrenamiento. Ahora, en realidad, digamos, dataset training y o el dataset de entrenamiento y el de test, porque estaríamos incluyendo los dos, ¿bien? Ahora, esta división, digamos, si nosotros la hacemos una vez, es susceptible a errores. Pero si nosotros hacemos varias veces esta división, perdón, varias veces esta división, y probamos el modelo cada una de esas veces, vamos a tener un porcentaje un poco más exacto de cómo funciona, un poco más genérico de cómo funciona el modelo. ¿Bien? Entonces, básicamente funciona en que de todo el dataset te lo divide en K partes iguales, ¿bien? Que eso se llaman carpetas o folds. Y de esas elige una para las pruebas y destina las otras para el entrenamiento. Se hace el entrenamiento, se hace la validación. Lo mismo para cada una de las otras, pero siempre eligiendo
una fold de testing distinta. ¿Bien? Y cada una de estos entrenamientos, que en este caso serían 5, por ejemplo, hace 5 entrenamientos y te da un porcentaje un porcentaje promedio, ¿bien? De rendimiento. Todo esto, si nosotros lo pasamos al Orange, esto es como que si ya lo hace todo por adentro, digamos, justamente lo que hacen los algoritmos por dentro. Toman el dataset, ya te lo dividen en datos de entrenamiento, datos de, de testing, etcétera, y al final te dan un porcentaje promedio, ¿bien? Pero bueno, para que sepan cómo es que funciona esta parte. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, y vamos a hablar un poco de los resultados, ¿bien? De las métricas, digamos, básicamente las métricas serían estos valores de acá, o bueno, métricas en general, digamos, para saber qué también funciona un modelo. Bien, empecemos con la precisión. La precisión es el más fácil, porque te dice básicamente en un porcentaje cuántas de las cosas hizo bien y cuántas de las cosas clasificó mal, ¿sí? Este, básicamente, fórmula fácil, predicciones correctas sobre total de predicciones y te da un porcentaje cuánto hizo bien, digamos. Pero no quiere decir, ojo, no, que yo tenga una precisión del 100% o del 90%, que son valores muy altos, no quiere decir que mi algoritmo esté bien. Porque nosotros hablábamos de clases desbalanceadas, que si teníamos un dataset que tenía 90% spam, por ejemplo, y 50 y 10% no spam, seguramente me clasifique todo como no spam. Entonces, al final, todas las predicciones que haga, y por más de que las haga mal, van a ser en su mayoría no spam porque prácticamente todo el dataset era no spam. Entonces, al final, este número puede llegar a ser engañoso. ¿Bien? Así que no se guíen solamente de ese. ¿Bien? Ahora, el RICAL o la sensibilidad del modelo. Básicamente, esto lo que hace es detectar los positivos reales. Los positivos reales, a ver, son, tal vez en regresión no se ve tanto, pero por ejemplo, a ver, lo pongamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Este, mm, ¿Qué podemos hacer? A ver qué hay aquí. Bueno, a ver, eh, los positivos reales, digamos que son valores que, si nosotros, tomando el ejemplo que está escrito aquí, estamos haciendo un dataset en donde con ciertos valores de un cliente, nosotros vamos a determinar si tiene o no tiene cáncer, por ejemplo. ¿Bien? Si tiene o no tiene un tumor. Entonces, hay casos, en este ejemplo en particular, que es crítico que los detecte bien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos positivos que son los que se llaman positivos reales, ¿bien? Este, entonces, el recal lo que nos hace saber es qué tan bien el modelo detecta estos que realmente son. No importa tanto los que no son, porque al final los que no son no afectan tanto al resultado final, o sea, porque, bueno, al final no tenías nada, o sea, no pasa nada, pero entonces ahí hay uno de los valores que tiene una importancia más grande, ¿sí? Y el RICAL lo que nos hace es básicamente determinar qué tan bien encuentra esos valores, que son los que realmente importan. Bien, después vamos, es que esto lo vamos a ver ultra por arriba, primero porque no quiero entrar tanto en lo técnico, segundo porque tampoco soy matemático yo, pero para que sepan más o menos qué es cada uno. Bien, que esos son valores, a ver, estas métricas para la regresión son métricas justamente numéricas porque son de regresión. Las métricas que veíamos recién eran de clasificación, son un poco más fáciles de entender, pero las de regresión ya involucran matemáticas, son cosas más, son distintas, que con los ejemplos que tenemos son estos valores de aquí, básicamente. Porque estos son algoritmos que estamos utilizando justamente de regresión.
Así que bueno, tenemos aquí las métricas. Empecemos con el error cuadrático medio. Bien, básicamente esta es una métrica que me dice, cuando nosotros ubicábamos los puntos en un eje de coordenadas, veíamos que podía haber algo de ruido o outliers, que son justamente los valores que están muy lejos de nuestro conjunto de datos original. Si nosotros, por ejemplo, teníamos muchos puntos, eh, a ver si podemos visualizar alguno de estos. ¿Cómo se llamaba el elemento? Eh, Scatterplot. Por ejemplo, nosotros visualizamos estos datos de aquí. Por ejemplo, podíamos encontrar, dependiendo de los valores que elijamos, bueno, en este caso me parece que no va a haber mucho, pero puede haber, por ejemplo, algún punto, algún dato que esté separado del resto, por ejemplo, en donde está el mouse ahora, acá. Entonces, esos valores son considerados los outliers, que son los que menciona acá. ¿Bien? Básicamente, el valor nos ayuda a decir el error promedio que nosotros calculamos, pero tiene en cuenta los outliers. Entonces, si yo estoy, digamos, en un conjunto de datos en donde hay muchos outliers y tal vez el error, este valor se me dispara un montón porque hay, por ejemplo, si yo tengo uno acá, ya lo va a tomar como promedio y chau, pero tal vez este es un dato que, no sé, apareció ahí. Por eso es muy importante lo que mencionábamos hace rato, que es la calidad de los datos. Si yo tengo un dato que está allá y algo tiene que tener ese dato en este caso, por ejemplo, alguna cosa rara debe tener. Entonces, ahí va. Esa es una de las métricas que se usa para la regresión. Después está el valor absoluto medio, ¿bien? Que justamente lo que es más o menos lo mismo que el cuadrático medio, pero eh, no es tan sensible a los outliers, que es lo que está buenísimo, porque digamos que te los ignora, ¿bien? Este, pero bueno, tiene otras desventajas que, por ejemplo, esto por ello es más técnico, pero no es un valor que, digamos, sea tan suave. No me quiero adentrar mucho en lo que es la fórmula y demás, así que pero básicamente es el promedio de los errores también, ¿sí? Lo mismo que el de arriba. Y bueno, después tenemos otro que es el coeficiente de determinación que también, a ver, este no determina el error, sino que lo que hace es explicar por qué el modelo toma esa decisión. Es bastante técnico, pero bueno, lo vamos a dejar ahí muy por arriba, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más bonito, ¿bien? Normalmente lo que uno quiere hacer con estos valores al analizarlos, más que saber cómo funcionan, porque por ahí es un dolor de cabeza, es saber qué valor esperar. Por ejemplo, si yo estoy aquí haciendo un modelo, sé que en mi MSE quiero el valor más chico. Entonces, en este caso, el KNN es el algoritmo que mejor me estaría funcionando según esta métrica, porque es el que menor error tiene. Fíjense que el resto igual no están funcionando el resto, que tiene 45% de error. ¿Bien? Lo mismo para los otros valores. Yo sé que quiero esperar el valor más chico, que en este caso también es el KNN. ¿Bien? No importa, a ver, así es como yo lo trabajo porque no me gusta meterme en lo técnico, pero si ustedes quieren profundizar más en cada uno de los errores y qué significa, adelante. Pero bueno, básicamente lo que está bueno es saber qué valor esperar, digamos. Entonces, bueno, este tiene el más chico, entonces sé que este tiene un menor error promedio, entonces por ahora es el que mejor me sirve con estos datos de aquí, digamos. ¿Bien? Yo puedo modificar los parámetros de la regresión lineal, por ejemplo. Por ejemplo, le cambiamos uno de los parámetros, o sea, y
vamos a ver que los valores seguramente cambien aquí. Entonces, a ver, yo le cambié uno así nomás al azar, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que ir probando para justamente minimizar estos valores. Ahora, entonces, ese es básicamente cómo se mide un modelo. Bien. Algo que también es muy importante a la hora de evaluar el modelo es ver si se lo puede interpretar o no. Porque, a ver, es muy difícil visualizar esto porque a ver, nosotros al inicio siempre queríamos visualizar los datos, verlos en los puntos, pero es realmente difícil. A ver, en casos específicamente hechos para el ejemplo se los puede ver, pero son casos muy simples que no van a, que están hechos para que se puedan visualizar bien. Pero normalmente es difícil visualizar justamente estos datos, ya sea porque no se los puede visualizar, digamos, en un espacio 3D porque son más, por ejemplo, son de 5 dimensiones, entonces es más complicado. Ahora, si yo, por ejemplo, necesito sí o sí interpretar la decisión que toma el modelo, y ahí tengo una pequeña limitación. Por ejemplo, tengo que usar modelos más simples porque yo necesito visualizar por qué toma esa decisión. Por ejemplo, si yo voy a, por ejemplo, el ejemplo que damos acá es de para dar o no un crédito bancario. Hay un tipo que le habla al banco, le dice, che, quiero un préstamo de tanta plata, y un algoritmo determina si esa persona es apta o no. Entonces, tomará muchos datos de entrada y su respuesta será sí o no. Entonces, seguramente el banco o uno quiera saber por qué toma esa decisión, qué valores son los que lo llevaron a tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, un modelo simple o un modelo que sea muy visual, como un árbol, que eran los que nosotros veíamos, que serían estos de aquí. Creo que hay incluso uno que me permite visualizar árboles. Eh, no sé, creo que no es este. No, había uno, ya lo voy a buscar, pero creo que había uno que me dejaba visualizar árboles, así que ese está bueno también, para que ustedes... Ah, este está, TrueViewer, no lo encontraba. Fíjense, los árboles son modelos que, a ver, hoy, así como está hecho este modelo, yo puedo ver por qué toma las decisiones que toma, porque tengo aquí el valor. Tengo todo el árbol que se va construyendo. Esto se construye, digamos, el algoritmo lo construye solo. Entonces yo con esto ya puedo saber qué es lo que está pasando. Entonces con eso yo, por ejemplo, puedo determinar por qué toma la decisión el algoritmo. Es muy común no poder saber por qué lo toma, pero muchas veces solamente te importa el resultado que tiene. ¿Bien? Entonces ya vamos a ver, de hecho, algo que es de la clase que viene, lo que es redes neuronales. Que las redes neuronales son justamente este, muy complejas. Son, de hecho, pongamos una imagen, tal vez en alguno, vamos a poner una imagen aquí de una red neuronal. Pero las redes neuronales pueden parecer cosas, digamos, muy entre comillas sencillas ya, porque esto es muy complejo, o sea, ya tiene muchas cosas que por ahí uno no las entiende. Pero esta es una red neuronal que no te va a poder determinar muchas cosas. O sea, las redes neuronales reales tienen miles y millones de nodos y conexiones y ya se hace un lío. Y vos no sabes lo que pasa ahí adentro, porque todas estas conexiones, ya lo vamos a ver más adelante, pero todas estas conexiones, uniones y decisiones que se toman se generan por un algoritmo. Y uno, a ver, las podés ir a ver si querés, pero vas a tener tantas uniones y tantas cosas que no vas a llegar a determinar por qué te está dando esa respuesta o no. Entonces, al final, uno no sabe lo que pasa adentro, simplemente
quiere el resultado. Y eso es lo que pasa en la vida real, ¿eh? Sí funcionan las IAs, digamos, uno como programador. Ahora vamos a ir a un ejemplo. De hecho, les muestro de paso un uso que, por ejemplo, en donde se van a poder ver cómo se dividen los datasets, que va a ser con un algoritmo de reconocimiento de imágenes. ¿Bien? Este, es más, les muestro ahora. Aquí hay una... A ver, algoritmos de reconocimiento de imágenes se pueden hacer, digamos, programando. Normalmente son algoritmos muy complicados. Eh, por ejemplo, nosotros ocupemos YOLO. YOLO es un algoritmo de reconocimiento de imágenes. ¿Bien? No es de ningún tipo de YOLO Image Recognition. Es un algoritmo de reconocimiento de imágenes. ¿Bien? No es ningún tipo de algoritmo de los que vimos hasta ahora. Primero, porque utiliza redes neuronales que no vimos todavía. Y segundo, porque hace una mezcla con todos los algoritmos que hay, digamos. O sea, porque hay un algoritmo complejo, utiliza todos los simples, o tal vez algunos de los simples también, ¿sí? Pero para que sepan cómo funciona, yo les voy a mostrar para que ustedes vean cómo se dividen los datasets en training y todo, para que ustedes más o menos se hagan una idea. Pero básicamente YOLO es un algoritmo de reconocimiento de imágenes, que uno puede utilizarlo porque si nosotros ponemos el código fuente, nosotros podemos ver el código, pero para poder utilizarlo, esta es una página en donde está el código fuente de cómo funciona el algoritmo, pero nosotros, ¿qué tenemos que saber para hacer esto? Programar, que se puede aprender, obviamente, pero hay muchas cosas acá de programación, digamos. Entonces, nosotros los simples mortales o la gente que no quiere hacerlo desde cero, porque fíjense que tiene muchas cosas, este, tal vez solamente queremos utilizar este algoritmo y no crearlo. ¿Qué es lo que va a pasar en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos yo voy a querer utilizar un algoritmo ya creado para resolver mis necesidades. ¿Por qué? Por conveniencia nuestra nomás. Porque salvo que queramos aprender o que estemos dedicando específicamente a crear un algoritmo para eso. Si yo, por ejemplo, quiero crear una o un chatbot, no voy a utilizar esto para crear el chatbot, porque simplemente voy a perder, bueno, a ver, me va a llevar muchísimo más tiempo y seguramente no pueda terminarlo en mi vida. Primero porque necesitas un montón de plata y segundo porque necesitas un montón de tiempo. Entonces, al final, en términos de practicidad, te conviene utilizar un algoritmo ya hecho para esto. Bien. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo de hoy, nosotros vamos a utilizar el algoritmo de Shor, que realmente lo podemos utilizar ahí porque ya está hecho, o sea, el código ya está creado, pero nosotros vamos a utilizar una página que se llama RoboFlow. Esta es una página que está buenísima porque te permite, si tienen que iniciar sesión con Google si la quieren probar, pero básicamente es una aplicación que te permite utilizar distintos algoritmos de reconocimiento de imágenes sin que vos sepas programar y sin que vos tengas que configurar tanto la IA como lo estamos haciendo con estos algoritmos básicos, pero que estamos haciendo y que vemos que no es lo más sencillo del mundo. Entonces, bueno, básicamente la idea de RoboFlow es justamente que uno pueda este, probar distintos algoritmos, distintos datasets para ver cómo funcionan. Bien. Aquí hay una sección en la parte de Explore en donde hay un montón de gente que sube sus datasets y algunos modelos entrenados para justamente el reconocimiento de imágenes. Un poco para que se adentren en lo que es un poco el reconocimiento de imágenes, también les muestro esto. Eh, en la mayoría, por no decir en todos los algoritmos de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, nosotros vamos a ver este dataset en específico. ¿Bien? Este es el dataset de una persona que la subió y que nosotros vemos que tiene 3100 imágenes para entrenar al modelo. Bien, cada una de estas imágenes tiene las cosas que quiere detectar. Por ejemplo, este es un coso para el piedra, papel o tijera. En esta imagen no hay nada. Aquí no es nada. Aquí tampoco. Aquí sí hay una tijera, por ejemplo.
Entonces, básicamente en el dataset uno le va marcando las cosas que quiere ir haciendo, digamos, ¿sí? Si nosotros vemos todas las imágenes que va a tener, seguramente tengo una banda acá, tiene 3000 páginas de imágenes, pero en donde cada una hay una imagen y tenemos una clasificación por cada una de estas, de los objetos que hay, digamos, ¿no? Entonces, justamente este sería la preparación de los datos para un algoritmo de reconocimiento de imágenes. Si nosotros nos queremos ir a otro tipo de algoritmos que hagan otras cosas, obviamente los datos van a ser distintos. Pero, por ejemplo, en el mundo de la visión artificial es así. Se hacen, que es la parte más tediosa, lo que se llama el leveleo de los datos, que es justamente decirle en dónde está cada cosa. De hecho, incluso hay, como es un trabajo tan, que es tardado, digamos, hay empresas incluso que se dedican a hacerte este, esta división de datos. O sea, literalmente su servicio es, yo te divido, te hago el leveleo para las imágenes para reconocimiento de imágenes. Y le pasas las fotos y te las devuelven leveleadas. Porque atrás de esto hay un chabón, hay una persona que está haciendo los cuadraditos. Sí. Parece, parece muy tedioso, pero es que es así. Al menos ahora. Pero bueno, entonces nosotros tenemos un dataset, ¿sí? Con un montón de imágenes y cada una de estas imágenes tiene una clasificación que aquí la podemos ver. Fíjense, el dataset split. Bien, en total son, ojo, fíjense, son 7000 imágenes. ¿Por qué hay más que en el otro? Seguramente porque aquí hay algunas imágenes que duplica aplicando algún filtro, por ejemplo. O podríamos ver, a ver. Ah, no, bueno, porque fueron las distintas versiones que fueron usando, pero fíjense que aquí usaron 7000, 11000, 15000, eh, 1100. ¿Este eran 11000 o 1100? Ah, no, 7000. Sí, está bien, está bien. Este sí, 11000. Bueno, estos son, bueno, las distintas versiones, pero fijémonos, por ejemplo, en la división que van teniendo, en donde vamos a tener un training set, un validate set y un test set. Bien, en donde obviamente el más grande va a ser el de train, porque es donde yo más quiero justamente probarlo. Bien, y bueno, después tenemos, si nosotros vamos al análisis, bueno, a ver, vamos a buscar un ejemplo que tenga algún análisis hecho, a ver si encontramos. Eh, no busquemos de rock, paper, scissors, busquemos de, por ejemplo, de personas. Eh, 500 imágenes, por ejemplo, a ver este. Veamos qué tiene este. Este tiene las imágenes. Bueno, este no tiene. Vamos a buscar otro. Bueno, yo sé que aquí hay uno que se llama Cocos, que es justamente para detectar personas o objetos en general. Así que, eh, a ver este. No tiene modelos. Veamos. A esto lo que yo estoy buscando ahora, a ver, estos son datasets de gente que subió las imágenes ya niveleadas. Por si alguno los quiere usar, digamos, porque de nuevo es un trabajo sumamente tardado si uno lo quiere hacer. Entonces, normalmente, dependiendo de lo que uno quiere hacer, normalmente busca ya datasets que ya estén segmentados, digamos. Obviamente, si es algo muy específico lo que vos tenés, bueno, a mano, tocó perder. Pero, pero bueno, en la mayoría de los casos, por ahí hay, para detección de objetos, hay ya cosas, digamos, hechas, digamos, ¿no? Pero bueno, estos son los datasets solamente y ninguno subió el modelo ya creado. Así que, o sea, el modelo de IA que te permita detectar, para que nosotros podamos probarlo y para poder ver cómo funciona y los parámetros que tiene. Este sí tiene uno, por ejemplo. Este tiene aquí un modelo. Este, a ver, en este caso, por ejemplo, este es el modelo que creó el tipo que lo subió, que usó
este modelo para entrenarlo. Bien, tenemos las distintas métricas que nosotros tenemos aquí. Bien, tenemos más, más detalles acá, pero no entramos tanto en lo técnico, pero básicamente tenemos aquí las métricas y, por ejemplo, lo podemos probar aquí en esta página. Yo lo voy a probar aquí con la webcam a ver si me... Ah, no puedo porque estoy con la cámara del... A ver si apago aquí un ratito. A ver si me deja ahora. Porque estoy con la del Zoom también, así que no sé si la puedo abrir dos veces. Pero bueno, ahí creo que ya me va a detectar la webcam mía, así que veamos a ver si funciona o cómo funciona. Ahí está. Bueno, fíjense ahí, por ejemplo, a mí me está detectando y bueno, aquí como solamente detecta personas, fíjense que aquí hay un numerito, por ejemplo, que dice qué tan seguro está de que yo realmente soy una persona, digamos, ¿no? Seguramente tal vez si me paro. Bueno, ahí fíjense, miren, la silla, por ejemplo, detecta que la silla es una persona, que será porque los datos del entrenamiento no son, digamos, tan correctos, ¿bien? O, por ejemplo, ahí cuando yo me paré me dio que yo era 70% persona. Aquí 50 me daba. 50, bueno, no, también anda por los mismos valores. Pero bueno, eso va a depender mucho de la calidad de los datos. Y funciona mal el dataset, ¿qué se hace? Datos mejores, mejores datos. Verificar que no haya datos duplicados, verificar, por ejemplo, que, no sé, no haya imágenes, que nosotros podemos revisarlo aquí, que le falten datos, por ejemplo, o que tal vez tengan datos que no están tan bien, digamos. Eh, Tal vez, por ejemplo, en alguna imagen, yo no creo que encuentre una aquí, pero bueno, hay que ir buscando. Por ejemplo, habría que ver si aplicar estos filtros a la imagen realmente nos ayuda. Por ejemplo, aquí nos faltó uno, fíjense ahí al final. Y así, bueno, para cada dato que vamos viendo, para cada persona. Y tal vez aplicar filtros de esta forma a la imagen, no siempre, tal vez no siempre ayuda. En los algoritmos de reconocimiento de imágenes en particular, se le aplican filtros como técnicas para que aprenda mejor. Fíjense, esta no marcó nada. Ah, no, sí, sí marcó. Está bien, está bien. Pero en los algoritmos de reconocimiento de imágenes, normalmente a las imágenes se le aplican distintos filtros, como los que vemos acá, para que aprenda mejor. Pero tal vez este filtro no lo ayudó. Tal vez le venía mejor la imagen sola, o la imagen sola y además la imagen con filtro. Entonces hay que ver en este dataset de 3000 imágenes si realmente este, funciona bien o no. O sea, si realmente están bien los datos o no. Porque fíjense, este dataset tiene 3600 imágenes y el modelo fue entrenado con esas 3600. Ahora, yo puedo buscar otro modelo, por ejemplo, que tal vez tiene menos imágenes, pero funciona mejor porque la calidad de los datos es mejor. ¿Bien? Si nosotros vamos a... Yo había probado uno que estaba buenísimo, te detectaba re bien. Quiero ver si lo encuentro. Eh, o bueno, a ver, este tenía 3600, vamos con uno más chico que tenga... Bueno, para probar, a ver este de 46. Bueno, este detecta, parece, está más para los huesos, parece. No lo puedo probar con mi webcam este. Qué bacán. Pero bueno, esto parece que lo hacen para la detección de los huesos más que para la... Pero es un dataset muy chico. No, no va a servir muy bien igual, así que lo podemos dejar pasar. Pero bueno, por ejemplo, veamos este. Este tiene más datos igual. Tiene 8000 fotos. Tampoco puedo probarlo con mi web. No, sí, sí puedo. A ver, lo analicemos a este, a ver. Por ejemplo, aquí tenemos otros datos. Es un poquito más preciso este, parece. Pero fíjense, a ver. Bueno, ahí más o menos con la silla, por ejemplo. Pero de nuevo podemos ir probando distintos modelos. Fíjense que el modelo con el que fue entrenado también afecta mucho. Que básicamente el modelo está acá.
En este caso no usaron los de YOLO, pero hay algunos que usan el YOLO para que veamos cómo funciona. Este modelo, digamos, es el algoritmo que usó. Que, bueno, YOLO lo que está bueno es que es gratis y entonces hay mucha gente que lo quiere usar. Y está bueno, digamos, para probar. Este que detecta cosas en general, no. Este, pero bueno, así hay un montón de datasets que se pueden ir probando. Bien, pero bueno, la idea de esto es que ustedes vean cómo nada, cómo ir probando, cómo ven los datos, cómo que se den cuenta de que cuando el modelo anda mal, y muchas veces yo no sé cómo funciona por dentro del modelo, yo no sé qué error está teniendo en particular, y lo que queda es modificar el dataset y modificar los parámetros del algoritmo, porque no hay mucho más que se pueda hacer, porque por dentro el algoritmo, a ver, me puedo adentrar en el algoritmo y modificarlo, pero ya tengo que saber conceptos tanto de programación como los conceptos matemáticos de cómo funciona en profundidad el algoritmo, que por lo que he visto en las encuestas tal vez no es el interés de todos aquí. Es más, creo que no es el interés de ninguno, tal vez uno o dos por ahí, pero, pero bueno, para que tengan en cuenta eso, ¿bien? Entonces, bueno, eso básicamente. Entonces, si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, bien. Bueno, entonces, resumiendo, nosotros tenemos, eh, independientemente del algoritmo que nosotros vayamos a usar, nuestro conjunto de datos se va a dividir en, digamos, tres partes. Una destinada para el entrenamiento, otra para ver cómo rinde en el entrenamiento y otra para ver realmente cómo reacciona el algoritmo a datos nuevos. ¿Bien? Este, entonces, de esa forma, nosotros dividimos el dataset para ir probándolo. ¿Bien? Habíamos visto también una técnica que era este, digamos, hacer este entrenamiento varias veces, que es el cross-validation, ¿bien? Que básicamente te divide todo el dataset. Primero se lo prueba con una parte, después con otra, después con otra, después con otra, después con otra, ¿bien? Eso para evitar problemas como, por ejemplo, que el algoritmo aprenda los datos de memoria. Porque imagínense que nosotros teníamos todos los datos de spam o no spam. Y justo agarramos el 15% de los datos, que todos se van para la sección de test. Y justamente esos 15 que hemos agarrado, justo eran los únicos que no tenían, por ejemplo, que decían que eran spam. Y todo el resto decían que no eran spam. Entonces ya el modelo ya va a haber entrenado con todos los datos mal, digamos, porque al final le entrenó, todo es spam. Bueno, entonces todo lo que me digas va a ser spam porque todos tienen la misma clasificación. Entonces, y al final no es así. Entonces, para solucionar este problema existe el cross-validation. ¿Bien? Este, y bueno, y les habíamos mostrado un poco el tema del algoritmo de reconocimiento de imágenes para que ustedes más o menos puedan probar o, bueno, puedan ver un poco de cómo es el proceso, un poco para hacer el reconocimiento de imágenes, que, de nuevo, va a haber, creo que vamos a hacer una charla de eso, así que ya vamos a adentrar un poco más en lo que es el reconocimiento de imágenes, con una charla un poco más técnica para los que quieran. Este, Y bueno, pero bueno, con esa herramienta por ahí lo podemos ver por arriba un poco a la división de los datasets, los parámetros que te dan para medir si realmente cómo funciona tu modelo. Este, pero bueno, la idea, yo quería preparar un ejemplo justamente de clasificación de spam, ¿sí? Este, de un mensaje, bueno, en base a un mensaje te interprete si es o no un correo de spam, por ejemplo, para que ustedes vean, pero no lo llegué a terminar. Así que podemos hacer así. Hacemos que si ustedes quieren, por ejemplo, en la clase pasada estaban practicando con algunos datos, por ejemplo. Entonces, y bueno, obviamente me pueden ir preguntando. La idea es que agarren justamente.
el Orange, ¿bien? Y practiquen con esos datos. Ahora, yo les voy a pasar, si quieren, hay algunos datasets que están bastante buenos, para que ustedes vayan viendo cómo funcionan, para que vayan, traten de poner todos los modelos como yo lo había puesto aquí, para justamente poder evaluar los resultados que te da cada modelo. No importa si el modelo no funciona, porque por ahora no nos interesa que el modelo funcione, sino que entendamos cómo es que hace las cosas. Digamos, no importa que lo haga perfecto, porque para que lo haga perfecto vamos a tener que trabajar mucho los datos. Y bueno, es un trabajazo. Así que lo importante es que entendamos cómo funciona y después vamos viendo cómo mejorarlo. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan ver cómo se visualizan los datos aquí, ver justamente los resultados de cada prueba. Bueno, las partes de los resultados finales ya los habían en principio analizado, pero bueno, aquí básicamente tenemos, nada, justamente la estructura que por ahí estaría bueno que logren hacer. Y yo mientras tanto voy a ir preparando de detección de spam porque hay unas extensiones aquí que están bastante piolas en el Orange para hacer justamente eso, pero no las pude terminar de hacer, así que déjenme un ratito y ya se los muestro ahora cómo termina. Pero bueno, entonces la idea, se ponen a practicar con eso, yo les paso ahora unos links para algunos datasets y les subo el contenido de la plataforma. ¿Ven? Y si tienen alguna consulta, me van preguntando si quieren si ustedes quieren hacer un modelo para el caso que sea que le vayan a dar, me preguntan, podemos charlarlo un poco y ver qué cosas se pueden hacer con esa necesidad que ustedes tienen. ¿Bien? Así como habíamos hecho la clase pasada, por ejemplo, con el tema del tabaco. Pero bueno, así que nada, me van consultando cualquier cosa, por favor.
Una consulta. Hola. Sí, 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 dígame, dígame. El RoboFlow, Sí, ¿ese cuánto tiempo te deja hacer una prueba? es gratis, es para siempre. Es gratis, gratis. Ah, no, Este, no sé, capaz que entré en otro lado, pero sí me salía como pago. es que tiene algunas versiones. A ver, así para probarlo, vos podés probar sin problema. Ajá, Pero sí tiene algunas versiones pago que te permiten, digamos, tener acceso a más cantidad de datasets y todo. Pero para probarlo, vos directamente le pones Singin, sí. y ahí ya en principio te pide el mail y ya con eso ya te permite, digamos, sin ninguna, sin ninguna membresía ni nada, ¿viste? Ah, bien. Normalmente tiene pago eso para que vos puedas crear los datasets. O sea, si yo quiero crear un Ah, sí. dataset, por, de ejemplo, creo que puedo hacer hasta un dataset gratis de, no sé, 5.000 imágenes, ponele. Pero ya si quiero un dataset más grande, sí necesito pagar, porque las fotos se guardan en los servidores de ellos, digamos, así que, Claro, digamos que... sí. Bien. Y eso, por ejemplo, una curiosidad, les tiro. Por ejemplo, para el tema del reconocimiento de imágenes es muy tedioso de nuevo hacer el leveleo de los datos ahí. En esta página, por ejemplo, nosotros vamos, quiero hacer una prueba, quiero hacer un algoritmo de prueba para que me detecte el celular, para que me detecte, no sé, las distintas posiciones de mis huesos, por ejemplo, que esos algoritmos se usan un montón, pero tengo que hacer el leveleo de los datos y lo hosteo ahí, por ejemplo. La empresa esta, usted tiene que tener en cuenta esto. La empresa que tiene su base de datos tiene acceso a todo eso. Entonces, al final, por ejemplo, ellos están recopilando un montón de datos ya con todas las personas que simplemente van y les hacen el leveleo de los datos por su cuenta, digamos. O sea, usted tiene que tener en cuenta que es un trabajo re difícil recopilar datos, porque tienen que ser muchos datos que es un trabajo tediosísimo la recopilación de datos. Y normalmente para el entrenamiento, para un buen entrenamiento de una IA, se necesitan millones de datos. Para que se hagan una idea, los modelos de ChatGPT, por ejemplo, también están entrenados, digamos, con una gran cantidad de datos, pero están entrenados con texto que para que se hagan una idea de la cantidad de peso, digamos, que tienen los modelos que uno puede usar hoy normalmente, de hecho les muestro aquí un ejemplo. Hay una IA que básicamente es una IA de generación de texto que se llama Oyama, que la pueden instalar ustedes en la compu y correrla. Bien, con esta IA yo tengo distintos modelos que puedo ir usando. 4B, 8B, 30B, 120B. Bueno, ese 120B, por ejemplo, es la cantidad de gigabytes que se usaron. No son 120 gigabytes, digamos, son creo que algo así como, creo que uno es como, a ver, estos son 120 billones y es una banda, es muchísima información que nosotros como, no sé si alguno está más con la parte de, sabe cuánto, digamos, están en las relaciones de los pesos con los archivos, pero es una banda de información eso. Para que se hagan una idea, una computadora normal tiene 1 terabyte y eso tiene como 120 billones. O sea, es una locura, es un montón de información, digamos, que, bueno, que de algún lado tiene que salir, digamos. Obviamente con menos información se pueden hacer cosas, pero es importante porque son datos que se pueden ir recopilando, pero bueno, para que vean lo importante que son los datos. Aquí en la IA, los datos son todo. Los datos son la cosa más difícil de conseguir y es básicamente es con lo único que yo puedo trabajar para que funcione bien o para que funcione mal, digamos. Yo no puedo modificar otra cosa que no sean los datos, digamos. Entonces, la importancia del dato es hiper grande, para que tengan en cuenta eso.
Se me ocurre como ejemplo, suponete que tengas un almacén de stock de algunos insumos que necesita para reparar alguna máquina. Entonces, por ahí no recordás el código y le podés mostrar la imagen y que te tira el código para vincularlo con SAP. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo era el...? Que suponete que tengas un almacén Sí, o material de repuesto para para cierta maquinaria. Y sí, por ahí necesitas el código y no te acordás el código de todo. claro. Tampoco puedes tener una banda, digamos, Sí, un sí, sí, Excel extenso y decir, buscar. sí, Entonces, sí, sí. por ahí con la imagen, le subís la imagen y que te lo busque y que te tire el Y código y que, después vos lo claro, subís a SAP para sacarlo. sí, exactamente. Sí, eso. A ver, incluso nosotros, yo por ejemplo en la empresa en la que estaba trabajando con, bueno, que estoy trabajando con IA, digamos, justamente hay una solución nosotros estamos haciendo drones con reconocimiento de imágenes, que van más para el lado de detectar el problema que tiene un equipo. Por un lado se utiliza el algoritmo que les mostré, por ejemplo, para saber en qué imágenes, por ejemplo, hay un equipo específico, una torre, un camión, etcétera. Y se utiliza, por ejemplo, otra inteligencia artificial que sería justamente el algoritmo de ChatGPT para generar una respuesta en base a esa imagen que ve. ¿Qué problemas hay? Bueno, justamente una serie de preguntas que nosotros le hacemos específicas para ese equipo, por ejemplo. Y bueno, como el proyecto es algo que se iba, digamos, es algo relativamente nuevo que nosotros que habíamos empezado, justamente había una solución que hacía que por ejemplo, en los almacenes hay robots. Normalmente, por ahí no hay tantos drones, pero son más robots, digamos, que van digamos, en el piso y van leyendo los QRs de todas las cosas. Y automáticamente saben dónde está el QR con un algoritmo parecido al que les mostré. Con otro algoritmo escanean, digamos, automáticamente ese QR y automáticamente actualizan toda esa información en SAP. Entonces es algo que está muy automatizado, pero que usa, por ejemplo, IA de reconocimiento de imágenes, IA para navegar los robots por sí solo, y bueno, entonces ahí hay un montón de cosas, pero hay infinidad de usos con eso también. Este, no he visto tanto como tal que te escanee el producto y que ya sepa cuál es el código, pero porque normalmente, por ejemplo, los almacenes de Amazon tienen, no sé si ustedes vieron una foto de cómo son los almacenes. A ver, un almacén de aquí es un par de, en la mayoría de los lugares son un par de estantes que están distribuidos digamos, como en góndolas, ¿no? Y listo. Pero el almacén de Amazon, por ejemplo, que justamente tiene toda esta tecnología en el interior, digamos, tiene los robots con IA, que es todo automatizado, tiene una preparación increíble, porque primero necesitas, a ver, mostramos una foto que es increíble, pero tienen mucha... vamos a poner... A ver, es que yo había visto una que te daba un paneo general que estaba muy piola. Pero bueno, básicamente cada una a ver, porque un almacén normal por ahí tal vez es algo como aquí, algo así, ponele. Pero realmente uno necesita una preparación muy grande para que todo funcione bien. Por ejemplo, cada caja va a tener su propio código bien puesto, visible, limpio en la parte frontal, todo exactamente en donde tiene que estar para que venga el robot, lo lea en esa parte y ya, bueno, haga todo el resto del algoritmo. Pero necesitan estar realmente muy bien preparados, digamos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, obvio, pero también hay que tener en cuenta toda la preparación que tiene por detrás. Y lo que vos decías, por ejemplo, de que escanee el producto y en base a eso sepa qué código es, ¿se puede hacer? Sí, definitivamente se puede, porque el algoritmo está hecho para eso.
Pero vos vas a tener que tener en cuenta, por ejemplo, que para lograr hacer eso, tal vez los repuestos que tienen ustedes para las máquinas son muy específicos para esas máquinas. Porque tal vez otra marca tiene lo mismo, pero una forma distinta, un color distinto, alguna otra cosa distinta. Pero son, digamos, repuestos muy específicos para la maquinaria que usan. Incluso, no sé cómo será en tu caso, pero yo, por ejemplo, trabajé con gente de la minera que se crean sus propios repuestos y no quieren que se compartan con otras cosas, con otras, o sea, al exterior, porque son cosas que ellos diseñaron para sus maquinarias en específico. Entonces, al final, tal vez es algo muy específico. Y si vos querés hacer que, que con una cámara, por ejemplo, se detecte ese objeto, ya te digo yo que vas a necesitar una banda de imágenes de ese objeto. Y no solamente de ese objeto, sino de tal vez ese objeto en distintas posiciones, montones de otras cosas, que al final justamente es el proceso de recopilación de datos, que es muy tardado, que se puede hacer, definitivamente se puede hacer, pero es algo que va a llevar mucho tiempo. Entonces, por ahí, por ejemplo, una solución más fácil es justamente, está bien, yo te pongo el objeto en la caja y le pongo el QR, y tal vez leer el QR ya es más fácil que leer el objeto específico, por ejemplo. Entonces vos por ahí, si vos que, por ejemplo, querés decir, necesito no sé, un repuesto específico o quiero saber, digamos, qué tipo de repuesto es este que está en la caja. Quiero saber el código, quiero saber todo, pero como ya está puesto en la caja, yo lo escaneo el QR y listo. Por eso digo que requiere una preparación, digamos, porque tenés que tener el repuesto en la caja, tenés que haberle hecho el QR a la caja, o sea, tenés que tener toda una infraestructura bien preparada para que todo funcione bien, digamos. Pero bueno, hay que tener en cuenta. Se puede hacer la otra solución también, pero realmente lo más simple es organizar todo bien y utilizar la IA que, a ver, vos le movés el QR del lugar, le cambiás el color al QR, al papelito del QR, tal vez le cambiás el color a la caja y tal vez ya no te anda. No sé cómo estarán construidos por dentro esos algoritmos, pero puede llegar a pasar que ya directamente ni te funcione porque no, yo no veo una caja ahí, yo veo un coso negro y las cajas son marrones. Pero, bueno, entonces justamente necesita una buena preparación, digamos, y una buena planificación para poderlo hacer perfecto, digamos. Pero de que poder se puede porque hay ejemplos, digamos. Hoy, digamos, en referido justamente a lo que es stock, por ejemplo, Amazon lo aplica una banda, Walmart también, por ejemplo. Mercado Libre, eh, creo que tiene alguna cosa, pero no está todavía tan polenta como los otros, digamos. Este, y bueno, y tal vez algún almacén que hay por ahí, tal vez tenga eso. Pero bueno, no está tan público eso tampoco. Pero bueno, los cosas de Amazon son justamente tan así porque ellos muestran cómo son nada, o sea, cómo es su almacén, digamos, y por qué funciona tan bien, digamos, eso. Por ejemplo, creo que les había contado esto de las vans, ponele que las vans, sí, los camiones donde llevan todos los paquetes, que pasaban por un escáner y con el escáner ya sabían toda la información que había en ese camión, sabían qué paquetes había, cuáles faltaban, si es que no había alguno ahí, porque le hacían un escaneo, digamos, por rayos X para saber qué cajas eran las que estaban ahí. Pero bueno, todo eso tiene una preparación increíble preparación, digamos, para que funcione realmente como que se supone que tiene que funcionar, digamos. Pero bueno, es un tema que cuando uno lo quiere hacer de cero, puede hacer la solución más polenta del mundo, pero tiene que planificar bien, tiene que pensar en muchos factores que pueden arruinarte las cosas e incluso simplificar, que es lo más importante, porque simplificar también, o sea, por ejemplo, esto que te digo de, no, pero yo a veces tengo cajas marrones y unas que son blancas. No importa, simplifiquemos. Ponemos todas las cajas marrones para que sea más fácil, porque si no, vas a tener que hacer un algoritmo que sea capaz de detectar también las cosas en blanco, eh, y es más propenso a errores eso también. Entonces, al final hay muchas cosas que uno las puede pensar simplificándola, este,
bueno, para hacer la solución que busca, digamos. Pero bueno, eso sería. Y por ejemplo, chicos, miren, les muestro un ejemplo. Ahora lo voy a pulir para ver qué onda, pero es un interesante ejemplo. Esto no está hecho con Orange, está hecho con, digamos, programando, pero bueno, como había algunos ahí que querían adentrarse también o que tenían algún tipo de interés, tampoco les quiero dejar con las ganas de ver cómo se hace. Pero esto hace lo mismo que hace Orange, o bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno, la idea es, mediante código. Yo tengo aquí un archivo donde tengo un montón de datos de mails, en donde tengo la clasificación del texto, si eso no es spam, y el texto en sí. ¿Bien? Entonces, bueno, básicamente está dividido de esa forma. Ahí hay un montón de datos. Esto lo saqué, digamos, de la página de, de ahí, de la que habíamos visto no me sale el nombre. ¿Cómo se llamaba? Esta, de Keighley. Cagley. Esta. Bueno, básicamente lo que uno hace es básicamente leer este archivo, ¿bien? Y dividir por categorías. X e Y serían la, uno sería el mensaje y otro la categoría. Eso lo hace para cada uno de los elementos, digamos, para cada uno de estos. Y bueno, y con algunas librerías que justamente te permiten utilizar todos estos modelos, porque, de nuevo, yo puedo crearme, digamos, programando el modelo y creármelo desde cero, pero hay herramientas, así como nosotros en la parte de, digamos, en la vida cotidiana podemos usar ChatGPT o podemos usar RoboFlow o podemos usar YOLO para facilitarnos algunas tareas, lo mismo pasa aquí. Utilizo algunas librerías que son cosas que descargas de internet para poder justamente utilizar algoritmos de predicción. Y en este caso, entreno un modelo con estos datos, ¿bien? Y le doy algunos datos nuevos para ver qué es lo que me dice. Veamos qué es lo que pasa cuando yo ejecuto este modelo. Cuando yo ejecuto este modelo de IA, por ejemplo,
obtengo estos resultados. Bien, estos resultados de aquí te muestran como los parámetros que se calcularon, digamos, para ver el rendimiento del, del modelo, que podemos ver que es ultra preciso, porque tiene, a ver, esto, el accuracy se mide entre 0 y 1 siendo 1 el 100%. O sea que esto tiene una precisión de casi el 98%, bueno, un poco más del 98%. Está re preciso con los datos del entrenamiento. Fíjense que estos son mensajes nuevos que yo le voy ingresando, que se los voy agregando aquí, digamos, para probar. Que se los voy agregando acá para probar. Aquí están los mensajes nuevos. Pero me dice que, por ejemplo, gana dinero rápido con esta oferta. Yo lo interpretaría como spam, sinceramente. Pero no me lo está clasificando como spam. Entonces, ahí, y de hecho a ninguno de los otros me los clasificó como spam. Entonces, evidentemente el modelo está andando mal, a pesar de tener una precisión ultra buena. Porque tiene una precisión muy buena en base a este dataset. No en base a, o sea, que con datos nuevos no está funcionando bien, evidentemente. Podríamos probar más. Incluso podríamos poner, por ejemplo, eh, bueno, sí, le podríamos poner aquí más mensajes, por ejemplo. Uno que exclusiva, por ejemplo. Agreguemos estos otros dos mensajes para ver cómo reacciona con esos dos mensajes. A ver si alguno lo clasifica como otra categoría. Pero fíjense que a ninguno lo está clasificando como esa categoría, cuando evidentemente la mayoría sí lo son. De hecho, el único que no lo es puede ser este, el de nos vemos mañana en la oficina. El resto son de spam. Entonces, evidentemente estamos viendo un caso de sobreajuste, porque tiene una precisión muy buena y los valores de los parámetros son muy buenos, pero con los datos del entrenamiento solamente, no con datos nuevos. Entonces, en este caso, queda modificar los valores que se puedan usar en este algoritmo, digamos, o ver qué otros algoritmos se pueden usar para resolver el mismo problema y ver cuál funciona mejor. En este caso yo solo he probado con uno, pero bueno, ahora le voy a meter los otros para ver cómo reaccionan, para ver si consigo hacer que funcionen mejor, digamos, en base a nuestro modelo, a nuestros datos de aquí, perdón. Voy a hacerlo sin modificar los datos, digamos, porque simplemente, no, a ver, no me puse a leer todos, obviamente, pero bueno, voy a ver si modificando los parámetros de mi modelo, ya sea, por ejemplo, si estuviera en un algoritmo de KNN, modificar el valor K, todos estos valores, para ver si realmente funciona mejor o no, digamos. Como no estoy usando ninguno de esos algoritmos, me voy a tener que poner a ver qué algoritmo estoy usando para modificar los parámetros que quiera modificar, digamos, ¿no? Para ver cómo trabaja. Pero bueno, ahora lo pulo y vamos viendo.
algo que me di cuenta aquí, chicos. Les muestro para que curiosemos un poco. En el dataset que nosotros tenemos 5.500 elementos, más o menos. Este sobreajuste puede haberse debido a por la cantidad o por qué tan desbalanceado está el, el, el dataset. ¿Bien? Básicamente, para que se hagan una idea, la estructura es si es spam o no, mensaje, y así para cada uno. Veamos cuántos no spam hay. Básicamente, de los que no son spam, tenemos 4.800 elementos. Y de los que son spam, tenemos 700 nomás. O sea que es muy posible que se deba al desbalanceo que hay en estos datos, digamos, porque hay prácticamente solamente el 10%, hay un 90% contra un 10% más o menos de relación, digamos, entre uno y otro. Entonces, aquí, por ejemplo, tal vez por eso nos está diciendo que todo es ham, o sea, que no es spam, porque en la mayoría de sus respuestas, él decía, bueno, es ham, no hay problema, porque prácticamente todos mis datos tienen el mismo resultado, digamos. Entonces, al final no terminó de entender eso, digamos. Y hay algo que hay que tener en cuenta aquí en particular con este dataset en específico. Y bueno, y seguramente esto lo van a tener que tener en cuenta dependiendo de lo que ustedes quieran aprender. Uno, a ver, los algoritmos de regresión sirven para números. O sea, yo no puedo utilizar un algoritmo de, por ejemplo, de regresión lineal para palabras o para letras. Ahora, entonces, ¿por qué estoy poniendo aquí esto de acá? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este, mm, 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 bueno, estaba leyendo ahí un ejemplo que me parece que estaba mal clasificado. Pero bueno, bueno, eh, la mayoría o bueno, en realidad no la mayoría, sino en todos los algoritmos de regresión uno predice números o de alguna forma sí busca predecir números. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en una parte del código, digamos, que es justamente por eso que no usé Orange, porque no, en Orange no encontré el módulo para hacerlo, pero sí hay uno, así que ya lo voy a traer por ahí para la clase que viene si quieren. Este, pero lo que yo tengo que hacer aquí es convertir. A ver, esta clasificación de ham y spam no hay problema, porque es una clasificación, digamos, binaria, porque puede ser spam o no, no hay otro resultado. Pero este mensaje sí hay un problema, porque si yo quiero hacer una clasificación, digamos, numérica, tendría, este sería el uno, por ejemplo, este sería el 2, este sería el 3 y así voy a tener para cada valor un número distinto porque ningún mensaje es igual al otro. Tal vez hay alguno que sí, que sea parecido, pero ya con que tenga un espacio de más, ya es un mensaje distinto. Entonces, lo que se hace en este caso en particular es modificar o básicamente convertir esos valores de letras a números que los puede interpretar la computadora, digamos, y que ella encuentre la relación que ella quiera. ¿Qué es lo que se hace aquí? Básicamente lo que se hace es convertir el texto de X en números, en un vector. Entonces al final nosotros tendríamos, eh, ah, a ver si aparece alguna foto representativa un poco. Este, no voy a encontrar. Pero bueno, bueno, podríamos.
vamos con esto, ya que estamos. Este, básicamente, a ver si aquí se ve algo. No. Bueno, la idea es que las palabras se dividen justamente en números para que la computadora pueda hacer algún tipo de predicción con ese número. Y ya encontrar alguna relación entre, por ejemplo, a ver, lo ideal aquí sería buscar palabras específicas, por ejemplo, clic o aquí, o palabras como, no sé, eh, cuando haya un link o cuando, no sé, miles de otras palabras que puedan decirte que es un, digamos, un mensaje de spam, que por ahí transformadas a número, por ejemplo, imagínense que la palabra click transformada a número es 1111, por ejemplo. Entonces, cuando el script o cuando la inteligencia artificial transforme a número toda la palabra y encuentre el patrón 1111, ya diga, che, aquí hay una cosa, que está, posiblemente sea un spam, porque tiene esta palabra, o sea, tiene este patrón que, según lo que me enseñaron mis datos, cuando está este patrón, es spam. Entonces lo clasifica como spam, por ejemplo. ¿Bien? Este, de hecho, podrían tratar ustedes incluso de mandar un mail a alguien. No sé cómo funcionará el, digamos, el detector de spam de Google, pero tal vez ustedes pueden ver de mandar algún mail a alguien con palabras típicas de mail de spam y ver qué pasa, ver si le llega a la bandeja de entrada o si le llega a la bandeja de spam. Tal vez, no sé cómo funcionará por dentro, digamos, pero pues tal vez tiene en cuenta otros factores, la cantidad de mails que vos mandás por segundo o muchos otros factores que pueden al final afectar a eso, digamos. Entonces, bueno, pero vale la pena intentarlo. Miren si les sale el spam y ya se dan cuenta por qué los detecta así. Pero bueno, entonces esa sería una de las posibles razones por las que esté, digamos, este, dando este sobreajuste, digamos, porque está muy desbalanceado el, el dataset. Pero igual, este dataset que yo vi, me parece raro, voy a ir chequeando, porque este dataset que yo había visto lo busqué aquí. Y supuestamente anda bien. Así que voy a probarlo un poco más aquí para ver qué onda. Porque, a ver, tiene 98% de precisión, pero no necesariamente te da el resultado que vos esperás, digamos. Entonces, al final no sirve de nada, básicamente. Pero bueno, voy a ver cómo lo setearon aquí para ver qué onda, qué es lo que hicieron aquí distinto. Nada, para ver qué tal. Pero bueno, ya lo voy a ir probando aquí, a ver qué onda. Pero bueno, este es uno distinto al mío. Pero bueno, eso sería. Bueno, ya son las y 26. Bueno, es siempre pregunto lo mismo, ¿no? Si es hasta las y media o no, sí, sí, ¿no? Imagino que sí. A ver. Sí, sí, está bien, está bien. Sí. Ya en la clase pasada había todo lo mismo. Pasa, normalmente tengo un curso que termina en las 10, así que ya me quedé con ese horario. Pero bueno, este, mm, bueno, la clase que viene, hoy hemos visto análisis de resultados. La clase que viene, ya vamos por, no tanto porque las clases que hemos hecho hasta ahora son un enfoque más teórico, ¿sí? Y full teórico, porque hacer mucha práctica de esto es difícil porque necesitas, al final, si vos querés ver con ejemplos reales, no podés visualizar los datos bien, al menos para ver cómo se ubican, digamos, porque realmente es algo que nosotros, los simples mortales, no podemos verlo. Es algo que el algoritmo lo trabaja por sí solo y literal, uno puede entender cómo funciona el algoritmo, pero las relaciones que hace por dentro, por qué toma las decisiones que toma, por qué predice esos valores,
estaría buenísimo que lo podamos ver, pero es algo que no podemos. Al menos, a ver, seguramente, a ver, hay, digamos, formas de ver las relaciones que hace, pero son ya volverse más técnico, más técnico, más técnico. Pero bueno, o sea, son cosas difíciles de ver. Este, y bueno, la clase que viene, vemos, no los quiero matar con eso, pero vamos a ver un poco lo que son redes neuronales, como para que tengan una idea de lo que son, pues son algo bien complejo. Y bueno, y tal vez veamos algo de prompt engineering, que bueno, justamente va a darles a ustedes un poco la idea de, a ver, para los que no saben lo que es el prompt engineering, básicamente es cómo hablarle a la IA. Que ustedes me pueden decir, nah, es una pelotudez lo que me vas a decir, porque yo le escribo lo que quiero y me da la respuesta que quiero y listo, y ya está. Pero, aunque no parezca, sabiendo ahora ustedes cómo funcionan por dentro y con, bueno, con un poco de lo que vamos a ver la clase que viene, van a decir, claro, parece una tontera que le tenés que escribir las cosas como se las tenés que escribir, porque si no, se empieza a perder, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer, empieza a darnos info que no nos tiene que dar y al final nosotros queremos sacarle el máximo jugo. Así que bueno, la clase que viene va a ser más una clase para que ustedes vean, para que ustedes practiquen justamente eso y se den cuenta de cómo aprender realmente a utilizar la guía para que les dé la respuesta que ustedes quieren y la mejor respuesta. Que tal vez hoy por hoy, en la mayoría de los casos, les da la respuesta. ¿A quién les da? ¿Quién? Imagino que la mayoría de ustedes usan, digamos, la guía para el laburo. ¿Quiénes le da la solución ahí? Al toque, fácil. Yo imagino que por lo menos a la mitad de ustedes le debe dar la solución fácil, ¿o no? O sea, la solución real, la solución que es la solución correcta. Pero ya cuando se van a cosas más específicas, no funciona tanto. Empieza a tirar cualquier cosa, empieza a alucinar mucho. Así que bueno, justamente la clase que viene les va a servir a ustedes para saber un poco más eh, cómo usar justamente la guía. Ahora que entienden cómo funciona por dentro, técnicas para que aprovechan al máximo eso. Pero bueno, no les robo más tiempo, así que bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene y bueno, y me pueden mandar mensajitos, pueden hacer lo que ustedes necesiten, cualquier consulta ahí en el grupo, estoy disponible. Así que bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles. Linda semana, igualmente Luciana, igualmente. Nos vemos Ivana, chao, chao, suerte.